Héctor, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí, amigo. Bienvenido a este espacio. Es la primera vez que vamos a presentar el espacio como Políticas todavía. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado. Soy licenciado en Ciencias Políticas y dirijo este espacio, parte de una iniciativa llamada Politólogo, que está centrada en generar conversaciones y espacios para que las personas puedan aprender más, sea que sepan poco o mucho de política. Y esta noche tengo el gusto de darle la bienvenida al asambleísta Héctor Yepes. Héctor, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación y mucho éxito a esta iniciativa tan importante para generar conciencia de que todos debemos involucrarnos en ser parte de la solución a los temas que nos afectan a todas las familias. Así que felicitaciones. Gracias por eso. Y también, pues, quería presentarte un poco. Héctor es legislador del Ecuador, ha presidido las comisiones de gobiernos autónomos y participación ciudadana. También tiene un máster en políticas públicas por la Universidad del Desarrollo en Chile. Es abogado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Ecuador. Tiene estudios de posgrado en las universidades de Georgetown, Salamanca, Castilla-La Mancha y los Hemisferios, IDE, y ha sido visitante internacional de IBLP en Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado de ese país, y visitante internacional en Alemania, invitado por la Fundación Konrad Adenauer. Actualmente Héctor es asambleísta por Guayas en este periodo que está por terminar ya en unos pocos días. Y pues justamente por eso queremos, Héctor, compartir este espacio para hablar un poco acerca de, como el título lo dice, los retos y las oportunidades que tiene esta nueva asamblea que está por empezar ahora el 14 de mayo sus funciones. Creo el 11 ustedes ya tienen la clausura de este periodo y el 14 de mayo se posesiona la nueva asamblea, tal como la Constitución lo dice, 10 días antes de que se posesione el nuevo presidente de la República. Entonces, Héctor, sin más preámbulos, quería empezar con la pregunta del título. Si tuviéramos que plantearlo en dos columnas, como retos y oportunidades, ¿cuáles son los retos que tú ves a los que se enfrenta la Asamblea Nacional para este periodo 2021-2025? Dado que, como sabemos, está conformada por, no tiene, ningún partido tiene una mayoría absoluta, y está conformada por bloques que van a tener que formar alianzas, siendo el más grande de estos el de la Alianza UNES, o pues como le decimos popularmente, la bancada correísta. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que los retos de la próxima asamblea van a ser parecidos a los retos que tenemos todas las familias ecuatorianas, que es primero salir adelante pues de esta crisis que es la más grave de toda la historia del Ecuador en la salud, en la economía, una crisis moral, una crisis de inseguridad. Mira lo que ha pasado justo el día de hoy en la clínica Kennedy, una mujer asesinada por error por sicarios que se pasean toda la clínica, algo que ya parece realmente de película, ¿no? Escalofriante lo que estamos viviendo. Y yo creo que cuando uno está en estos momentos críticos es cuando más me voy a la parte de oportunidad. Este es el reto. El reto es generar consenso, ¿ok? Generar consenso sobre qué? Sobre, yo plantearía cuatro temas: Okay. empleo, reactivación económica, salud, superar la pandemia con una salud que sea para todas las familias ecuatorianas, no para unos cuantos vivos o privilegiados, con una vacunación que necesita no solamente para superar la pandemia, que lleguen las dosis de vacunas y que se entreguen, se haga toda la logística. Necesitamos un plan integral de salud pública en el Ecuador, y eso probablemente va a requerir una reforma legal. Ha mandado algo el presidente Moreno que ya ni vale la pena, creo yo, analizarlo, porque es absurdo a finales, a pocos días de un gobierno que se pretenda dejar eso. Yo creo que el presidente Guillermo Lasso tiene que plantear su iniciativa y tiene que haber un consenso nacional, porque el coronavirus no te pregunta por quién votaste para ver si te contagias, pues no. O sea, estamos hablando de temas que nos afectan a los 17 millones de ecuatorianos, a todas las familias, y en los que debe haber consenso. Dos temas más. Seguridad, ya vemos lo que pasó el día de hoy, tiene que haber un consenso nacional por la seguridad. Y en
En cuarto lugar, educación y acceso a Internet. No tener Internet en el siglo XXI es como ser analfabeto en el siglo XX. Aquí, si no lanzamos una cruzada nacional para que en cada hogar, en cada familia haya acceso a Internet y a la tecnología, no vamos a poder agarrar el tren del desarrollo en el siglo XXI. Necesitamos acceso a la tecnología en la ciudad y sobre todo en el campo. Eso significa más educación, más oportunidades de capacitación técnica, de emprendimiento, de generar ingresos para las familias y hoy por hoy es una necesidad básica. Eso yo creo que son los retos, generar consenso sobre estos puntos. Excelente. Ahí están un poco los retos de este nuevo periodo que, como tú dices, no son ajenos a cualquier persona que pues está en este país. Y ahí viene también la otra columna, que yo lo veo como las oportunidades. Hemos tenido unas asambleas nacionales bastante diversas desde su formación en 2008. Y con esto me refiero a que es la primera vez, hemos visto ahorita un resurgimiento un poquito de espacios como la Izquierda Democrática y Pachacútec, que probablemente se manejen como bloque unido. Asimismo, pues, creo, y su partido social cristiano que no ha alcanzado tantas bancadas como en ocasiones anteriores, pero de todas maneras pueden generar un espacio interesante. Y por primera vez en 14 años tenemos un presidente que no viene de las filas del correísmo, siendo pues o Rafael Correa o uno de sus delegados, en este caso ya no sería Lenín Moreno o Andrés Arauz, sino ahora un presidente, ya no candidato, yo casi le digo candidato, pero un presidente de marcada oposición a la línea que hemos mantenido pues durante los últimos 14 años. En ese caso, el rol de la Asamblea, y quizás mi pregunta va más por este lado, dada la división que hay en la Asamblea entre distintos partidos, bloques, la cantidad de legisladores que se van a necesitar, ¿cuáles son las mejores oportunidades para que la Asamblea haga una labor buena, decente esta vez, de que no hayan bloqueos o nos arriesgamos o cabe aquí en la columna de oportunidades la oportunidad para que el correísmo, como se ha hablado mucho, obstaculice la gobernanza del nuevo presidente? A ver, no solo el correísmo, ese riesgo existe con cualquier gobierno y mañana hasta el que es aliado luego puede ser opositor. Eso lamentablemente en la política lo hemos visto en la historia ecuatoriana, no una, sino 500 veces y ocurre en todas partes del mundo. O sea, esa posibilidad siempre existe y por tanto tiene que haber mucha inteligencia del gobierno para poder plantear cosas sensatas que generen consenso y también de la Asamblea. Vamos al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que verse en el espejo del presidente Duque en Colombia, del presidente Piñera en Chile y del propio Lenín Moreno en Ecuador. Ahorita, ¿qué acaba de pasar en Colombia? Una reforma realmente que es un zarpazo al bolsillo de las familias colombianas. Obviamente la gente protesta porque uno no puede pretender lanzar algo así que no pase nada. Pues no. La gente protesta, pero luego ocurre lo mismo que también hemos visto en Ecuador y en Chile. Luego vienen grupos infiltrados que manipulan ese legítimo descontento de la gente y ahí sí pescan a río revuelto para sembrar violencia, caotizar y querer tumbar al gobierno. Tanto es así que el presidente Duque ya retiró las medidas, pero ahora sigue la protesta porque van cambiando los temas. Lo que quieren es seguir calentando las calles. Pero ojo, nada de esto pasaría si en primer lugar no se plantea pues este tipo de propuestas. O sea, es lo que pasó en Ecuador. El presidente Lenín Moreno quita los subsidios al combustible y luego, y esto la gente no lo recuerda o no lo comenta tanto, luego hay un segundo decreto que sube 10 centavos el transporte público en todo el país. Tú no puedes esperar hacer eso y que la gente se quede, bueno, o sea, está fregando a las 3/4 partes del país y que no pase nada. Pues obviamente iba a haber una reacción fuerte. Claro, luego hubieron quienes manipularon eso ya para fines politiqueros, porque ni siquiera políticos. Pero, ¿por qué traigo a la memoria esto? Porque el presidente Guillermo Lasso no tiene un Álvaro Uribe atrás como tiene el presidente Duque, y aún así miren lo que pasa en Colombia. O
sea, el uribismo es de largo la principal fuerza política en Colombia durante mucho tiempo y aún así se le sale de las manos esto. Ni se diga lo que ocurriría con un presidente que entra a un primer periodo, que no tiene este bagaje político tan peculiar que de hecho no ha pasado en ningún país de América Latina, la trayectoria de la derecha colombiana. Entonces, lo primerito es buscar consensos desde el gobierno, o sea, no ser el gobierno el que enciende la mecha del caos, que es lo que ha ocurrido. Segundo, llamado a los asambleístas, yo creo que hay una oportunidad en esta crisis tan terrible de lograr sensatez y consenso. O sea, ya si no es ahorita, yo no sé cuándo. Yo recuerdo cuando el expresidente Sixto Durán Ballén, yo era niño, en los 90, yo tengo 34 años. Cuando fue la guerra del CENEPA, el presidente Durán Ballén, que en paz descanse, que a propósito ya mismo cumple 100 años de su nacimiento, él llamó en la guerra a todos los expresidentes para hacer un frente común, porque cuando uno está en guerra, oye, primero ganemos la guerra al Perú y luego nos seguimos peleando acá, pues, pero primero es ganar la guerra. Hoy día la situación del Ecuador es muchísimo peor que la guerra con el Perú. Por tanto, tiene que haber sensatez, no podemos estar pensando cada uno en el metro cuadrado, un interés político, una candidatura en 4 años, capaz no hay país en 4 años si esto sigue así. Lo que necesitamos es sensatez, consensos mínimos sobre temas concretos. Y esto no se trata de que el gobierno tenga una mayoría holgada para hacer lo que le da la gana, no. Lo que se trata es de construir una mayoría sobre temas a favor de las familias, poniendo al Ecuador primero y a las familias primero. Yo creo que la crisis, con todo el dolor que ha causado a las familias ecuatorianas, incluyendo, estoy seguro, a las familias de quienes van a entrar a la próxima asamblea, ojalá este momento tan duro toque el corazón de quienes van a estar en un puesto de liderazgo y que haya sensatez por el bien del país, por el bien de las familias ecuatorianas. Excelente, muchísimas gracias por eso, Héctor. Hace una semana tenía la oportunidad de conversar también en un espacio como este con un buen amigo mío, analista político de Argentina, Alberto Medina Méndez, y hablábamos un poco acerca de cómo fue la experiencia de ellos con Macri y cómo, qué tanto se parece o se diferencia, porque se parecen en algunas cosas y se diferencia en otras, la experiencia que ellos tuvieron con Macri a la que nosotros estamos teniendo con Guillermo Lasso. Acá tuvimos 14 años de una línea correísta. Lo incluyo porque incluyo los 4 de Lenin porque, como dije en aquella ocasión, la gente votó para eso. Entonces, bien o mal, aunque no haya sido y ahora él reniegue de Correa, pues igual esa fue la línea con la que... se reniega. Exactamente, exactamente. Aunque ahora reniega también de nosotros, que ya Lenin al despedirse dijo, ojalá hubiera tenido yo un mejor pueblo. Dios mío. No somos dignos, no somos dignos de él. No puedo decir en este medio la expresión que ameritaría contestar ahí. Ojalá. Y entonces, ahora entonces, viendo esto que sucedió en Argentina, hubo un término muy interesante de parte de Alberto, que es el crédito que el pueblo le da a un gobernante. Quizás decía él una estrategia de hacer los cambios fuertes en los 6 primeros meses. Y hablábamos un poquito acerca de, ¿será bueno mejor adoptar una terapia de shock, entrar con cambios fuertes de una en los 2 primeros trimestres del nuevo gobierno? O quizás sea mejor sentarnos y hacer un gradualismo, poner un calendario de 4 años para ir diciendo esto el primer año, esto el segundo, esto el tercero. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué será la mejor receta para el Ecuador en este tiempo, dadas las circunstancias que vivimos? A ver, el gran problema de Lenín Moreno es que se dedicó primero mucho a lo político, la consulta popular, que yo creo que fue positiva en el planteamiento, más allá de que luego lo que vino después por culpa del propio gobierno ha sido un desastre. Y este tema de todo el aparataje del Estado, no digo persiguiendo a Correa, pero hablando de Correa todo el tiempo. O sea, el tema del expresidente Correa, para mí es un tema judicial. Yo ni opino ni a favor ni en contra. Eso deben resolver los jueces. Y si los jueces determinan que es culpable, pues que se vaya preso. Y si determina mañana que es inocente, también. O sea, es un tema que no debe politizarse. El problema es que el propio gobierno lo politizó
cuando tenía sus voceros pues hablando mañana, tarde y noche, ya soñando, yo creo, con el expresidente Correa, en vez de dedicarse a gobernar. Y ahí están los resultados. Yo creo que el gran error es pensar que primero es la política y después la economía, al revés. Uno, y esto no es reflexión mía, recuerdo habérselo escuchado al exalcalde Jaime Negotti, pero es bastante sabio y bastante de sentido común. Primero uno resuelve lo económico para poder tener recursos para lo social, y cuando usted resuelve lo económico y lo social, entonces la gente va a estar contenta, y por tanto la política influye solito. Porque le digo algo, no hay oposición radical a presidentes populares, pues eso no existe. O sea, los problemas de gobernabilidad se generan cuando un presidente, ya el caso extremo es lo que tenemos ahorita, pues no había un presidente que no lo quiere, creo que estadísticamente con el 9% de apoyo que ha tenido, seguramente no lo quiere ni la familia entera. O sea, ya es algo sin precedentes en la historia. Entonces, yo creo que las decisiones hay que tomarlas rápido, siempre que sean correctas, ¿no? Porque ahí viene la gran pregunta, de cuáles decisiones estamos hablando. Si algunos interpretan es que hay que subir impuestos rápido, eso es una locura, pues. Es una locura política, económica y social. Así que hay que ver qué propone ya una vez sentado en el cargo el presidente Guillermo Lasso. Excelente. Y es muy interesante esto que acabamos de pasar. Lo mencionaba en una conversación que tuve. En los años 70, con el caso de Nixon, Gerald Ford fue el siguiente presidente, también republicano, e hizo algo bastante polémico. Años después, en una entrevista, él tuvo la oportunidad de declarar que su primera acción como presidente, tomando en cuenta de que él no había sido electo, él era representante de la mayoría republicana en el Congreso. Al renunciar el vicepresidente de Nixon, él sube como vicepresidente, y al renunciar Nixon, él queda como presidente. Nunca ganó una elección, pero fue presidente de los Estados Unidos. Nunca estuvo en la papeleta. Lo primero que hace es otorgarle el indulto presidencial a Richard Nixon, y años después, por esta decisión tan polémica, él respondió que era necesario para que el país pudiera avanzar. No era necesario estancarse en el escándalo y la persecución contra Richard Nixon, y parece que resultó. No ganó las siguientes elecciones, los demócratas se lo llevaron, quizás también por esa decisión polémica que él tomó. Pero ¿consideras tú, desde tu punto de vista y tu experiencia como asambleísta, que a veces es mejor evitar lo que hizo Lenín Moreno, que es pasar 4 años quejándose de todo lo que había pasado? Y esta vez ya ha habido las conversaciones, ya sabemos que son puntos de vista diferentes, que este gobierno tiene el potencial de ser muy diferente. Que Guillermo Lasso entre, y no estoy hablando de un indulto presidencial necesariamente, pero que se dedique a lo suyo, a otra cosa, que tratemos de dejar este pasado conflictivo atrás. ¿Sería positivo, o crees que le jugaría en contra porque la gente quizás se sienta como todavía burlada en cuanto a temas, este tema de lo que ha pasado, el dinero, los capitales que se iban a recuperar en esos 4 años que siempre se nos estuvo diciendo? A ver, es que no necesitamos un extremo o el otro. No se trata de hacerse de la vista gorda o alcahuetear lo que hemos visto en los últimos 14 años, una corrupción terrible durante el gobierno de Correa y durante el gobierno de Lenín Moreno, igual o peor. Igual o peor. Aquí dijeron cirugía mayor contra la corrupción y de eso no ha habido nada, ni un muñero. Realmente es espantoso lo que ha ocurrido, esa plata de la gente, y sobre eso uno no se puede hacer de la vista gorda, pero ojo, hay que definir cuáles son los roles. La Asamblea tiene que fiscalizar, por supuesto, lo de antes y al próximo gobierno también, pero el presidente no es elegido para ser fiscal, detective, ni para ser denunciólogo. El presidente, sobre todo en este momento, por favor, o sea, estamos en una pandemia sin precedentes, en la peor crisis económica de la historia. El mandato urgente es vacunar, un plan integral. La vacunación es parte de eso, no es el todo. Plan integral para superar la pandemia y reactivar la economía. Ni hasta el más furibundo anticorreísta le va a perdonar al próximo presidente Lasso que mañana, no sé, pues lo traiga con grilleta Correa, pero que continúe la pandemia, porque ahorita está loco para tener esas prioridades.
Ahora, eso no quiere decir indultar, yo creo que de ninguna manera tiene que darse algo así, y no quiere decir que la justicia, que es la llamada a manejar estos temas, siga todos los procesos que tenga que seguir. O sea, aquí es cuestión de definir qué hace cada uno. El presidente tiene que gobernar, la asamblea tiene que legislar y fiscalizar, y la justicia es la que se tiene que encargar de los delitos. Y si que había actos de corrupción, la justicia tiene que llevar ante los tribunales y a la cárcel y recuperar la plata de todos los que hayan cometido esos actos deshonestos del gobierno que sean. Este no es un tema político, este es un tema legal que debe tratarse en esa vía. Excelente. Hablando de esta división, justamente, y yo estoy muy de acuerdo, efectivamente, creo que estuvimos muy acostumbrados y los comentarios alrededor de esto y alrededor del siguiente tema que te quiero tratar también han sido lo de, me recordaba un poco lo que el mismo expresidente Correa dijo cuando mencionó alguna vez que él era presidente de todas las funciones del Estado, de ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, participación ciudadana, el club de lectura y de todo. Él presidía sobre todas las cosas, el comité de vecinos. Sí. Y entonces yo creo que algunos, para bien o para mal, se quedaron acostumbrados a esto y ahora piden esto, ¿no? Pero Guillermo Lasso ya ha dado un paso muy interesante, lo voy a llamar de ese modo, respecto a la división de poderes y a la independencia de ciertos órganos del Estado. Uno de estos, la Corte Constitucional. En el comunicado que él envía, diciendo que él vive sus principios de su manera, y él tiene una vida personal con sus creencias y su devoción personal, pero que esto no afecta y puede afectar tampoco la injerencia que él como futuro presidente y en unos pocos días, presidente del Poder Ejecutivo, puede ejercer sobre un órgano autónomo como la Corte Constitucional. Entonces, mi pregunta hacia ti es, dado que hay personas que en este comunicado tú podías leer abajo los comentarios, básicamente que le decían, bueno, ¿y para qué lo elegimos, no? O sea, lo elegimos a usted para que haga algo al respecto y él, había gente muy inconforme con eso, pero otras personas que también decían que era extraordinario, que un presidente, como digo, no estábamos acostumbrados con el hiperpresidencialismo que tenemos, que no es nuevo, no empezó hace 14 años, siempre hemos tenido hiperpresidencialismos, presidentes que se arrogan funciones o la gente espera que ellos sean unos grandes patriarcas. ¿Cómo ves tú esta reacción de Guillermo Lasso respecto a al fallo de la Corte Constitucional respecto al aborto por violación? A ver, yo discrepo un poco del contenido de la carta del presidente Guillermo Lasso. Yo hubiera contestado en resumen, respeto, pero no comparto. Yo creo que lo único que trasciende de la carta es respeto, y nada más. Entonces yo creo que eso es lo que generó esa fricción y sobre todo hay algo de fondo en lo que, con todo respeto, me parece que el presidente está equivocado, que es ubicar esto como un tema religioso. La defensa de la vida, por el hecho de que esté en la Biblia, no quiere decir que es solo un tema religioso, porque bajo ese argumento, entonces como la Biblia dice no robarás sobre pretexto del Estado laico, hay que admitir la corrupción, pues también. Entonces, el hecho de que haya un principio religioso no quiere decir que deje de ser a la vez un principio que se puede defender desde la ética y desde lo jurídico. Y en este caso, cuando hablamos del derecho a la vida, está en el artículo 45 de la Constitución, no solo en un versículo de la Biblia. Y esa Constitución hay que defenderla, y yo creo que en el comunicado sí se comete un error por parte de él o de quien haya asesorado la redacción de ese comunicado, en ubicar esto como un tema de Estado laico, o sea que porque uno es católico, entonces es pro vida, y si no es católico, entonces no importa. Yo creo que eso generó también un poco de reacciones y me parece que en esa parte fue desatinado. En cuanto a respetar de forma institucional, obviamente el presidente no puede anular un fallo de la Corte Constitucional. En eso yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí creo que a mí personalmente me hubiera gustado ver una ratificación de lo que se ha dicho en otros momentos, que es defender el principio de la defensa de la vida desde el punto de vista constitucional, jurídico y democrático, porque incluso
según varios estudios de opinión, la mayoría abrumadora del Ecuador, además defiende también la vida desde la concepción. Pero bueno, en todo caso, creo que ya es un tema que habrá que ver. Seguramente seguirá siendo materia de debate y de hecho va a ser materia de debate entre el gobierno y la asamblea, porque la propia sentencia de la Corte ordena que haya un proyecto de ley que deberá tratarse en la asamblea, que irá a la presidencia y esto continuará. Excelente. Me parece también muy correcto tu punto de vista y es muy interesante, ¿no? Tenemos una constitución, justamente me parecía curioso el fallo de la Corte Constitucional, porque la constitución establece una cosa, habría que cambiar la constitución en ese artículo inicial para luego poder abrir la ventana a otras cosas. Y entonces sí, para que sea procedente legalmente, estoy de acuerdo con eso. Y consultándole a la gente, eso es democrático, pues. No hacerlo no es democrático. Correcto. Muy interesante. Ahora, con respecto a estos temas, y ahí viene un caso también muy interesante que parece que vamos a ver algunas sorpresas con el presidente Guillermo Lasso. Es que él tuvo una campaña, bueno, en realidad ha tenido 3. Digamos que yo siempre digo que tuvo 4 porque han sido las 3 anteriores y la de la segunda vuelta que fue completamente distinta. Entonces, en esas 4 campañas, que podríamos decir, él ha mantenido una línea que en esta última, la de la segunda vuelta, tuvo un cambio muy interesante hacia el tema de la unidad, del respeto, el escuchar a los demás. Esta imagen de católico, conservador, de derecha, se amplió un poquito más para poder escuchar sus propuestas, también sonaban diferente. Y ahora que él es el presidente, y lo mencionábamos en otro espacio, que ya no es el presidente de Creo, ¿no? Ya no es el presidente de la gente de centro derecha o como quieran llamarse, o las personas que estén de acuerdo con él. Ahora es el presidente hasta incluso de todos los ecuatorianos, ¿ya? Incluso los que están en Bélgica. Entonces, al gobernar, tener que gobernar para todos ellos, ¿cómo crees que llevará él este balance entre poder escuchar las demandas de sectores productivos, sectores empresariales, incluso sectores políticos, que no estén de acuerdo con las reformas que él debe tomar? Estas negociaciones, ¿cómo crees que se verán? Y también en la Asamblea Nacional, que es el tema que estamos tratando, ¿cómo van a manejarse estos temas que pueden ser, le convendrá a él entonces inclinarse hacia otro lado, que no ha sido la línea que promovió durante todos estos años para satisfacer las necesidades de estos grupos, o va a tener que pues hacer un trabajo de fondo muy fuerte para poder llevar hacia la corriente que él ha mantenido estos años? A ver, yo creo que va a ser difícil que Creo imponga tal cual el plan original, puro, de laboratorio, por una sencilla razón. Creo tiene el gobierno, pero tiene apenas el 10% de la Asamblea Nacional. Entonces, no tiene mayoría. O sea, hay una realidad ahí, guste, no guste. Podrá conseguir mayoría probablemente en un tiempo sí, pero habrán temas, todo depende de qué es lo que se plantea realmente, ¿no? Si tú me preguntas, por ejemplo, una reforma laboral de derecha extrema, yo veo muy difícil que algo así pueda pasar en la próxima asamblea, ¿no? No creo que vaya a haber los votos para algo así, pero sí creo que puede haber los votos para bajar impuestos, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí va a depender mucho de sintonizar, no con los grupos. A ver, esto no se trata de sintonizar con los grupitos que hacen bulla en Twitter. Gobernar no es tuitear ni hacer trending topics. Aquí lo que se trata es de conectar con la mayoría de familias ecuatorianas. Si el gobierno propone algo que evidentemente tiene apoyo popular, por ejemplo, lo escuché al presidente Lasso decir que bajaría 4 feriados al año el IVA. ¿Y a mí quién se puede oponer a eso? O sea, que se oponga a eso es algo obviamente tan sintonizado con lo que necesita el país ahorita. Seguramente hace una encuesta va a tener el 90% de apoyo. El que se oponga a eso en la asamblea va a parecer un chiflado. Entonces, ahí es donde se empieza a generar consensos, proponiendo temas que tengan consenso, pero no porque hicieron un trending topic diciendo bajen el IVA, sino porque es lo que piensa la gente en las clases populares, la clase media, en el campo, en la ciudad. Con eso es lo que hay que sintonizar. Cuando uno sintoniza con eso,
que es lo que le urge a la mayoría de familias en este momento: reactivar la economía, tener más ingresos, lograr empleo, poder reactivar la producción, poder garantizar la salud. Si uno sintoniza con eso, todo el resto va rodando más fácil. Pero lo primerito está ahí: cuidado, que a veces cuando se está en el poder, y ojalá eso no le pase por el bien de él y por el bien del país al presidente Guillermo Lasso, a veces uno se aleja de ese sentir de la gente, del pueblo, de las familias en el día a día. En la medida que el gobierno esté sintonizado con eso, yo creo que va a haber gobernabilidad. Es más, hasta el presidente mañana podría hacer una muerte cruzada hacia bandera, un tema a favor de la gente, porque la gente lo va a respaldar. Los que van a quedar mal son los asambleístas que bloqueen una iniciativa a favor de las familias. Pero cuidado si es al revés, pues si se hace lo que acaba de hacer, con todo respeto, el presidente Duque en Colombia, que ha tenido, eso sí, la sensatez de darse cuenta y dar marcha atrás. Pero si se hace eso, pues no esperen que le lancen flores ni en la asamblea ni en las calles. Excelente. Y eso es muy interesante, ¿no? El espejo que estamos viendo ahorita, y Perú también está afrontando algo muy interesante, también tiene una elección muy polarizada. Esta segunda vuelta se está polarizando aún más. No veo a ninguno de los dos candidatos en Perú, Pedro Castillo o Keiko Fujimori, tratando de hacer una especie de encuentro, moviéndose un poco más hacia el centro, sino en realidad ambos están moviendo aún más para el extremo, tratando de evitar sus modelos. Keiko Fujimori acusando a Pedro Castillo de estar financiado por el terrorismo. Perú ha sido fue un país que estuvo muy culpado, muy golpeado por el terrorismo marxista-leninista, y en la misma línea de Pedro Castillo. Por otro lado, también pues ha estado gobernado también por una diferentes clases de derecha, podríamos decirlo. Y al estar entre esos dos países, quizás tengamos oportunidades muy interesantes. Al ser un gobierno quizás más amistoso el que ofrece Guillermo Lasso, en medio de dos países que están atravesando por polarizaciones fuertes. Eso tal vez se pueda aprovechar y quizás sea tema para otra conversación, quizás ya cuando se posesione y veamos en qué concluye los conflictos que lastimosamente están pasando Colombia y Perú. Ahora, yo quería mencionarte algo, pasar a otro tema también que tiene que ver con tu gestión en la Asamblea. Tú estuviste en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Ahora que mencionaste esto de que el presidente a veces en el día a día se aleja un poco, en la campaña uno está más cerca de la gente, pero al gobernar está en Quito, a veces en Guayaquil, hay pocas visitas a territorio y puede que se pierda esta perspectiva. Yo soy un fan acérrimo de la autonomía y la independencia. Muchos amigos míos saben bastante que admiro muchísimo la figura de José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte sobre estos temas. Ahora, en un Ecuador autónomo o federal, como les gusta también a muchas personas, ¿tú crees que el Ecuador está preparado para tener un Ecuador federal que le pueda dar un mayor, tengamos un legislativo, actualmente la Asamblea Nacional bicameral, o quizás menos asambleístas como se ha propuesto, un modelo legislativo que esté más cerca de la gente? Tú fuiste electo como asambleísta por Guayas, me consta a mí que has estado muy cerca de las personas en Guayas, pero no es el caso de todos los asambleístas. En algunas provincias las personas no tienen idea quiénes son sus asambleístas provinciales. Este alejamiento que tú habías mencionado. ¿Consideras que un modelo autonómico, federal, en tu experiencia, podría ayudar a que el gobierno esté más cerca de la gente? A ver, vamos a ir por partes. Primero, yo también soy fan de Olmedo y de Rocafuerte. Yo creo que son los dos grandes padres de la patria. Rocafuerte, el primer presidente ecuatoriano que tuvimos, y Olmedo, que sin ser presidente, pues hizo más que la gran mayoría de presidentes por el Ecuador. Realmente dos figuras inmensas en el contexto de todo el movimiento de independencia latinoamericano, ¿no? Figuras realmente latinoamericanas, más allá de lo que representaron para nuestra historia. Y ellos creían en el liberalismo social, que es lo que yo realmente
suscribo lo que hoy llamamos la economía social de mercado, la libertad, pero recordemos, Rocafuerte defendía con la misma intensidad el libre comercio como la educación pública, es el padre de la educación pública en el Ecuador, porque él entendía bien que no puede haber libertad económica sin salud, sin educación, sin un Estado que esté presente para ayudar a las familias a salir adelante. Ojalá volviéramos a esa sensatez de Olmedo y Rocafuerte. Ese Olmedo que hablaba de libertad, pero de la libertad de los indios para abolir las mitas en las Cortes de Cádiz. Un discurso maravilloso, una joya de la literatura política. A ver, yo creo que debemos ir hacia más autonomía. Yo he venido empujando y logramos de salida, pero por fin se logró aprobar que el IVA, que corresponde a los gobiernos locales y a las universidades, entidades autónomas, no pase ya por el gobierno central, sino que se quede en cada localidad. Eso es muy bueno, porque recordemos algo, que es el gran argumento para la autonomía. El gobierno más cercano a una familia no es el gobierno central, es el gobierno local, es la alcaldía, la prefectura, la junta parroquial, y eso que a veces en los medios o en las redes se polariza como un tema Guayaquil-Quito, ni tanto así. En la Amazonía suelen criticar el bicentralismo, le dicen ellos, de Guayaquil y de Quito, porque los más afectados por esto realmente no es tanto Guayaquil, porque Guayaquil, mal que bien, es una ciudad grande, portuaria, con mucho empuje, pero en el resto de cantones del Ecuador, en otras provincias, hay un abandono terrible, terrible. Y se sufre más esta lejanía del gobierno central en Manabí, sin ir muy lejos. Así que yo creo que hay que avanzar hacia la autonomía. No creo que eso tenga nada que ver con el tema de un parlamento bicameral. Yo creo que ahí son dos cosas independientes. No sé si ahorita, por la coyuntura, realmente vaya a haber el espacio político para ir hacia allá, porque obviamente hay urgencias, pues, que son ahorita prioritarias. Número uno, la salud, la educación, reactivar la economía. No creo que ahorita quede espacio para debatir estos temas más de fondo, pero sí, creo que hacia allá debemos caminar. Excelente, Héctor. Me parece a mí que actualmente, y las obras que, pues, como digo, el legislativo ha estado llevando en la última década y media, por así decirlo, ha sido un poco mejor de lo que tuvimos en el pasado con el Congreso Nacional. Por ejemplo, no hemos visto cenicerazos, golpes, puñetes, y esto ha sido pues muy positivo. Quizás no ha sido todo lo positivo que hemos querido ver en los últimos 15 años, pero sin duda a nivel legislativo ha sido una mejora. Tú que has sido asambleísta, ¿qué futuro le ves a la Asamblea? ¿Hay algún cambio estructural, algo que la Asamblea Nacional pueda mejorar a partir de este nuevo periodo? Quizás no lo mejore inmediatamente, pero desde adentro, ¿qué puede cambiar para mejor? Sí, me faltó cierto sobre eso. En el tema de la Asamblea, yo no creo que ahorita estamos para un sistema bicameral, sinceramente no creo que es la solución de fondo en este momento. Sí creo que puede haber una gran reforma para bajar el número de asambleístas. Yo lo propuse cuando esto se debatió en la Asamblea, por lo menos bajar a las 2/3 partes de lo que es ahorita, o sea, quitar 1/3 de todos los asambleístas en este momento. Yo creo que quitar más podría afectar ya la representación de algunas provincias y puede volverse un poquito problemático, no porque yo por mí, que creo que con 40 más que suficiente para trabajar, pero el tema es cómo distribuyes por provincia, pues si tenemos 24 provincias, luego empiezan los conflictos que de una provincia dice, no, pero ¿por qué tienes tú uno y yo también uno si yo soy el doble en población? Entonces, ahí hay un tema que también hay que dialogar a nivel nacional, ¿no? Pero por lo menos en fin, yo presenté una propuesta que implicaba cortar de raíz el 30% de la asamblea y con eso trabajar más rápido, más ágil y con más resultados para las familias, que es lo importante. Ahora, al final del día todo depende de la voluntad, porque
esta asamblea sin duda le queda debiendo muchísimo al país. Yo he sido muy crítico a la interna, pero aún así, aunque uno esté en un ambiente malo como el de esta asamblea, cuando uno quiere trabajar, puede trabajar. En lo personal, yo propuse una ley contra las drogas que se aprobó, que ordena que todo lo incautado del crimen organizado se destine a prevención y rehabilitación de adicciones para salvar vidas, salvar a las familias. Una ley que ordena que en todas las mallas curriculares haya educación cívica, valores, prevención y que se prohíba el consumo de drogas en lugares públicos. Logramos aprobar también una ayuda directa a 9.000 jóvenes y sus familias que adeudaban créditos estudiantiles condonando intereses de mora y permitiendo que se puedan refinanciar esos créditos. Logramos exigir que se salve el Hospital León Becerra, que estaba al borde de la quiebra en la ciudad de Guayaquil, y no le quería pagar el gobierno. Yo propuse una resolución que unánimemente exigió que se le pague y el gobierno lo cumplió, y gracias a Dios puede el Hospital León Becerra seguir atendiendo a más de 1.000 familias, 1.000 pacientes al año. Logramos parar los cobros abusivos en planillas eléctricas en plena pandemia. Yo presenté una demanda constitucional para que se detengan esos abusos que estamos viendo que ahorita regresan. Ya estamos estudiando el tema porque aunque no esté en la asamblea, igual como ciudadanos vamos a seguir ahí dando guerra. No puede ser que abusen de la gente, pero en plena pandemia logramos cortar ese abuso y con eso ayudamos a 84.000 familias que estaban siendo afectadas de las reportadas. Seguramente eran muchas más. Así que de poder se puede trabajar cuando uno quiere, aunque esté en un espacio tan negativo como puede ser la asamblea, y con más razón. Si se puede en la asamblea, en el Ecuador podemos salir adelante. Lo que hay que hacer es juntarnos los que queremos trabajar más allá de tanta politiquería que hemos visto en el país por un mejor futuro. Y esto lo digo como papá de 2 hijos chiquitos, que lo que quiero es que mi familia y la de los 17 millones de ecuatorianos podamos salir adelante en el país que queremos. Y para eso hay que poner al Ecuador primero y poner a la familia primero. Eso es lo que necesitamos. Excelente, gracias por eso, Héctor. Me has hecho acordar ahorita el caso de Pablo Iglesias, que se ha retirado de la política después de la derrota electoral. Para algunas personas eso es una buena noticia. Él se fue muy triste. Sin embargo, me hizo pensar también ahorita cuando dijiste lo de gobernar, que hay países que debido a esa estructura tienen que establecer un gobierno y a veces eso demora. Y hemos visto casos como Bélgica o España que han pasado meses sin gobierno. Algo muy interesante es que cuando no tienen gobierno las cosas de repente comienzan a funcionar con más facilidad. Hay crecimiento económico, los trámites no se demoran, están estancados y alguna vez alguien dijo una frase que es: mientras los políticos duermen el mundo mejora, y es muy interesante. Quizás esto es una pregunta No está así porque si no con Lenín Moreno estuviéramos de maravilla de todo lo que parece que ha estado dormido estos 4 años. Así es. Se la prueba fehaciente. Efectivamente. O es lo que desmiente o es la excepción de la regla. Es un caso de estudio, Lenín Moreno, definitivamente. Yo creo que todas esas felicitaciones que le han llegado a su gobierno, yo creo que son de universidades que están estudiando el caso de Ecuador, sí, diciendo, claro, ¿qué pasó? Tanto material. Ahí, esos 4 años son para hacer tesis. Y ahora, tú sales de la asamblea, y esto no es una pregunta personal, pero si quieres, sí lo es. Un legislador termina su periodo y, bueno, la pregunta es, ¿qué va a hacer después? Si es un hombre o una mujer de vocación, probablemente siga ejerciendo su profesión y con lo aprendido y colaborado siga haciendo también esto. Algunos desaparecen de la palestra política, se dan por haber servido al país durante el periodo al que se los eligió y siguen adelante con sus actividades de manera privada y no pública. Pero ahora, para Héctor Yepes o cualquier asambleísta saliente en este o los siguientes periodos, ¿el deber hacia el país continúa? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ves la expectativa de un legislador? A ver, en mi caso personal, para mí ha sido una etapa la asamblea. Yo agradezco muchísimo a esas familias guayaquileñas que me dieron la oportunidad de servir al Ecuador
durante estos 4 años. Ya he contado algunas de las cosas que hemos logrado, pese a todo este ambiente negativo, lograr ayudar a las familias. Yo creo que si hubiéramos logrado ayudar a una, hubiera valido la pena. Gracias a Dios hemos podido ayudar a miles en distintos temas educativos, prevención de drogas, defendiendo el bolsillo de las familias en los consumos de luz. Y hay temas que a veces no son noticias, pero que llenan mucho. Por ejemplo, yo he hecho creo que más de 900 pedidos de fiscalización. No tengo la cifra exacta, estamos actualizando para hacer el reporte ya de salida, pero deben estar cercanos a los 1000 pedidos de fiscalización. De temas que a veces son chiquitos, cotidianos, pero por ejemplo, una vez a través de nuestros pedidos logramos que a 40 mayores, abuelitos, abuelitas en Balsar, les den el bono Joaquín Gallegos Lara, que les correspondía por ley, pero por los trámites de la función pública los estaban dejando afuera. Mandé un oficio y tengo que reconocer del MIES actuaron conforme a la ley, ¿no? Vieron el caso y se dieron cuenta de que había una injusticia y lo que significa para esos 40 abuelitos, abuelitas en Balsar, todos de escasos recursos, por supuesto, poder recibir el bono que les corresponde. Yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de servir en estas cosas, pues para mí, además como cristiano, eso es un regalo de Dios y yo agradezco muchísimo esa oportunidad de haber podido dedicar este tiempo 100% al servicio. Y vamos a ver, yo todavía estoy enterito, tengo 34 años, así que todavía falta bastante. No creo que me dé la personalidad para estar calladito nomás, así que ahí seguiremos alzando la voz y arrimando el hombro ahorita para sacar adelante el Ecuador. Desde el espacio en que uno esté, yo soy abogado, regreso a mi estudio jurídico, a mi actividad profesional, yo siempre he vivido de eso, no de la política. También tenemos un par de proyectos de formación de líderes, necesitamos gente nueva en el Ecuador, así que estamos trabajando en eso, esperemos se concrete pronto y vamos a seguir alzando la voz por las familias y tratando de ayudar en todo lo que podamos a sacar adelante al Ecuador. Me parece extremadamente positivo y la invitación a las personas que estén interesadas en este programa de formación política de Héctor, pues bienvenidos. Saben dónde contactarlo en sus redes sociales, lo pueden encontrar como sí. Héctor Yepes. Y eso es lo que necesitamos hoy. Este espacio también fue creado con ese fin, el hecho de poder tener un espacio más para poder conversar ampliamente acerca de estos temas dirigido a personas que sepan poco, mucho de política, porque es necesario que más personas participen. Y como tú dices, a veces son cosas que no se saben, la gente no se entera, pero que importan para las personas a las que se ha impactado en sus vidas. Y qué bueno y qué gratitud tener un asambleísta como tú. Estoy seguro que tampoco eres el único y muchas personas habrán servido en este y en otros periodos. Creo que estamos muy acostumbrados a quejarnos demasiado de los políticos, pero cuando ya comenzamos a ver los casos uno por uno, podemos encontrar cosas muy positivas, dignas de apoyar, y creo que vale la pena mencionarlo y resaltarlo. Héctor, te agradezco por este tiempo y este espacio. Espero que podamos compartir nuevamente. En el futuro van a haber muchos temas más de los que hablar, muchas más opiniones que dar y propuestas, y estoy seguro de que podemos seguir en contacto y compartir más con eso. Encantado, encantado, Juan Carlos. Muchas gracias por tus palabras también y a las órdenes siempre. Un abrazo y saludos a todos los que nos han acompañado en la transmisión. Igual, amigos, a todos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Este espacio que hoy se estrena con nombre propio como Politicast, lo vamos a seguir haciendo todas las semanas con más invitados. Probablemente en el futuro Héctor estará acompañándonos de nuevo. Es un placer y que todos tengan una linda noche. Hasta luego.